Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Consuelo Napaico Alcalde. Seguimos en mi programa Directo con Consuelo que se transmite a través de CNM y hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre cómo fomentar los derechos de las mujeres migrantes, recordando que este 25 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Habíamos hablado ya anteriormente en el programa pasado una introducción al tema sobre violencia contra la mujer, sobre todo lo que conlleva a ello. Y para este importante tema de cómo fomentar los derechos de las mujeres migrantes, tengo como invitado especial a Alejandro Vaca Rendón. Él es especialista en el tema, bueno, es trabajador social y se ha enfocado mucho en esta temática, por lo que nos puede dar una información muy valiosa el día de hoy. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de contar un poquito de lo poco que sé, pero bueno. Bueno, de hecho que sabes del tema, has hecho toda una investigación sobre esta situación, de cómo es que podemos también ayudar a las mujeres migrantes en lo referente a que puedan tener pues más información sobre sus derechos, por ejemplo, empoderarlas más en este camino para ayudarlas en este proceso. Pues la semana pasada habíamos comentado un poco sobre el tema de la violencia contra la mujer, en donde vemos cuatro causas relevantes. Una de estas es la cultura machista en la que estamos inmersos y tenemos que ir rompiendo esta situación. Y desde ya te felicito porque es importante tu papel como hombre interesado en estos temas y el cómo ayudar a que más hombres se sensibilicen al respecto, ¿no? Entonces la idea es esa. Vemos que esta situación de cultura machista pues se da de generación en generación y eso es algo que ya no tiene que seguir pasando y para eso necesitamos más del apoyo de todos. Luego, otra causa que habíamos considerado es la falta de empoderamiento femenino, en donde sabemos que es importante este empoderamiento desde que las mujeres son niñas desde pequeñas para que puedan tener estas herramientas necesarias de defenderse en la vida, de hacerse respetar. También otra causa que es la falta de darle prioridad a la salud mental, en donde es importante considerar que hemos pasado, por ejemplo, por la situación de la pandemia y eso ha generado más niveles de agresión en más ciudadanos. Entonces necesitamos ayudar en este sentido también a que más personas cuenten con apoyo y servicios de salud mental y que vean la necesidad de ello. Luego también otra causa que es la falta de protección que sienten muchas mujeres por parte del Estado, ¿no? Donde es importante también este gran y enorme apoyo que necesitan tantas mujeres. Y bueno, Alejandro, empiézanos a contar cómo así te ha motivado investigar y trabajar sobre este tema tan importante. Ujú. Pues bueno, yo hice la carrera de trabajo social en la Universidad de Granada. El año pasado fue cuando acabé, en junio, y entonces en el último curso lo que tenemos que hacer son unas prácticas curriculares, que en este caso yo las hice en una entidad de investigación social que se llamaba ESCODE, que es Estudio y Cooperación al Desarrollo, en la cual pues realizábamos trabajos de investigación que no, por encargos que te hacían como diferentes entidades, como puede ser Cruz Roja u otras así de lo social, ¿no? Entonces, en este caso, mi entidad era una de las que formaba parte de la llamada Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Entonces, pues ciertas tareas, ciertos proyectos en los que pues yo estaba desempeñando funciones, estaban inmersos dentro de los proyectos que llevaban a cabo esta red. Esta red es una red de mujeres, pues como bien dice, latinoamericana, y que pues buscaban justamente eso, ¿no? Tenían diferentes proyectos, pero sin embargo los que yo participé o tuve un poquito de lugar estaban relacionados con cómo fomentar lo que es la participación política de mujeres migrantes en España. Y entonces pues me interesó también bastante el tema y creía que tenía bastante como facilidad, por así decirlo, acceso al campo por formar parte de lo que es esta red. Entonces me suscitó un cierto interés por, pues bueno, por estudiar
estas temáticas, ¿no? Estos temas de investigación. Y lo que sí me parece muy importante aquí hablar es de que todo esto pues, me tuvo que conllevar un proceso propio de construcción personal, porque estoy inmerso, ¿no? Dentro de lo que es un ámbito, un campo de investigación, el cual considero que no me corresponde tanto. Entonces, hay que primero partir de esa base, ¿no? Y de cómo podemos acceder a un campo del cual no nos pertenece, pero sin embargo para facilitar o para poder dar un poquito de datos y de ayuda, ¿no? Al fin y al cabo es un poco también siempre mirando por la ayuda en este caso, de seguir adelante y de llevar para adelante los proyectos que estaban llevando a cabo. Y entonces, pues, todo, como decía, pues me suscitó gran interés este tema y entonces elaboré mi trabajo de fin de grado, pues, acerca de esto, sobre vulneraciones de derechos humanos hacia mujeres migrantes en España. Qué interesante realmente. Y también el saber cuál es el rol principal que cumplen los trabajadores sociales en este acompañamiento de las mujeres migrantes a España. ¿Qué dirías de pronto que es lo más resaltante que cumplen en cuanto a este rol? Ujú. Bueno, siempre va a depender también cuando una mujer migrante acude a lo que es un trabajador social, una trabajadora social, va a depender también, ¿no? En qué circunstancias esté esa persona, en qué circunstancias haya venido a España, qué es lo que va buscando, ¿no? Pero sobre todo yo diría, como tú dijiste antes, el tema de acompañarla en lo que es y asesorarla en lo que es la información en cuanto a sus derechos que tienen en España, porque los derechos son diferentes en cada país, entre países, incluso entre comunidades autónomas. Ujú. Entonces, yo diría que eso es lo más importante, porque a partir de esa base del conocimiento de los derechos, yo creo que es cuando se puede empezar realmente a trabajar. Claro. ¿Qué necesidades has podido detectar en este colectivo de mujeres? ¿No? ¿Cuáles son las más principales o estas necesidades en donde habría que ayudarlas más? Ajá. Pues bueno, voy a dar unos breves datos, que es que en España, ¿vale? En el año 2022, un 12,89% de las personas que había en España, ¿no? Eran extranjeras, ¿vale? Eran mujeres extranjeras, perdona. Y entonces, esto después nos lleva a pensar un poco, ¿no? Cuando vemos las tasas de feminicidios, es decir, de muertes por violencia de género en España, siendo en 2024 de un 50% de mujeres migrantes las que fueron asesinadas. Ujú. Entonces, si tenemos un 12,89% de la población que son mujeres migrantes y un 50%, ahí hay un problema, ¿no? Y hay una sobrerepresentación clara de lo que son mujeres migrantes supervivientes de violencia de género en España, eh, o víctimas directamente, porque en este caso son feminicidios. Y entonces también me parece como muy importante eso, hablar de esta sobrerepresentación de violencia de género, hablar también de las altas tasas que hay de prostitución y trata, Ujú. en este caso, y sobre todo yo creo que lo englobaría con lo que es la discriminación interseccional en ese caso, en la que se entrelazan lo que es el género, en lo que puede ser el origen, el estatus migratorio y otras diferentes condiciones que al final se entrelazan y que pueden llevar pues a tener mayor vulnerabilidad o mayor posibilidad de vulnerabilidad en lo que es en España. Entonces yo sería como los temas más a tratar aquí con las mujeres. Y sobre lo que has comentado, sobre esta situación de factores, ya sea con el origen, ¿no? El tema de idioma, edad, etcétera, ¿qué de pronto medidas consideras que se puedan implementar para poder abordar estas diferencias desde una perspectiva más interseccional? Ujú. Bueno, de cara a lo que son profesionales, pues claramente pues yo vería que hay ahora mismo actualmente una falta de formación en lo que es derechos humanos e interseccionalidad. Muchísimos profesionales no conocen este término, es cierto que es algo reciente, ¿no? El término, pero me faltaría como esa falta de formación, que realmente puedan sensibilizarse con lo que implica lo que es la interseccionalidad en España. Eh, y Ujú, de cara, y de cara a las mujeres, pues, bueno, yo que diría que puede ser, de nuevo, es como esa falta de formación y de ver cómo la situación puede ser agravada, por ejemplo, en ciertos contextos, como puede ser
España, entonces, y que al final España considero que es un país racista, Ajá, por lo tanto, hay que partir también de esa base, entonces, sin conocimiento de esos derechos, sin conocimiento de todo esto, ¿no? Sin meterse en lo que es el tema, en el activismo, movimientos sociales, y así, pues, puede ser más complicado como que sean efectivos esos derechos en España. okey. Claro, es que hay un tipo de violencia también que es la violencia institucional, ¿no? En donde eh, para ello es muy importante lo que has comentado sobre esta sensibilización y ya en este sentido, tanto a las autoridades como también a los profesionales que se encargan en el día a día de poder escuchar a estas mujeres que de pronto acuden con una denuncia o que se sienten en una situación de inseguridad sobre el qué hacer al respecto de sus temores, esas dudas que es normal en muchas mujeres, sobre todo tratándose de mujeres migrantes que vienen de otros lugares, otras culturas, en donde de repente sabían los derechos de su país, pero desconocen los que son en otros países, y es Mm, obviamente normal, natural. Entonces necesitan esa mayor seguridad y qué más que los profesionales que puedan ayudar en este sentido, pero desde esa empatía, ¿no? Desde esa capacidad de sentir lo que puedan sentir y mostrarlo en acción, desde la mirada, el saludo, el tono de voz, esa apertura a la escucha, ¿no? Esa capacidad, pues, de poder comunicarse de una manera efectiva y asertiva, sobre todo. ¿No? pues sí. Entonces es muy importante esta sensibilización. Y bueno, parte de eso justamente es la transmisión de estos programas con estos temas para ayudar a tener mayor información y sobre todo generar esa sensibilización y conciencia importante. ¿Y qué de pronto podrías considerar, Alejandro, en cuanto a qué derechos básicos suelen tener más dificultades para ejercer estas mujeres migrantes? O sea, aquellos derechos tal vez que impliquen educación, salud, ¿cuáles son los que consideras que dentro de estos derechos básicos son los que les es más difícil acceder a las mujeres migrantes? Ujú. Bueno, yo creo que va a depender también la migración internacional de dónde provenga, ¿no? Porque pueden tener muchas barreras idiomáticas, por ejemplo, o no. En el caso de Latinoamérica, a lo mejor, pues esa sensación, ¿no? Esa barrera, pues no estaría tan presente, pero si vienen de otros países, a lo mejor los que no tienen habla hispana, pues sí puede haber más esa barrera. Entonces, recalcaría esas barreras idiomáticas que pueden surgir en cualquiera de esos derechos que hablan, ¿no? En salud, en educación o en lo que sea, pero sin embargo, bueno, se han visto casos que, de vulneraciones en temas de salud, por ejemplo, en los Mm, que al no tener a lo mejor, cuando la ley dice que sí, pero al no tener una situación jurídico-administrativa regular, en ese caso no se ha querido atender o simplemente una atención básica muy urgente es lo único que abarca. Entonces creo que hay barreras en el tema de salud, por ejemplo. Pero incluso dentro de lo que a mí me toca, ¿no? Que son los servicios sociales, a lo mejor, pues también hay muchas barreras, ya sea eso por el idioma sobre todo y muy importante también me parece lo que es la regularización administrativa. En ese caso, ¿no? Se habla mucho, hay muchos bulos que se hablan acerca de prestaciones sociales, de ayudas sociales, ¿no? De que van destinadas únicamente a personas migrantes y tal. Sin embargo, realmente después las cifras no dicen eso. Eh, Principalmente por este factor de lo que es la regularidad administrativa. En el caso de que no la tenga, pues queda muy carente de derecho en ese sentido. Entonces, ujú. me parece muy importante para no tener barreras de cara a cualquier derecho, ¿no? Básico. Ya, claro. ¿Podrías mencionar de pronto algunos casos o situaciones que ilustren estas barreras comunes que pasan las mujeres migrantes? A ver, como tal específica, no sé si podría decirla o no en ese sentido. Algunos que de pronto hayas estudiado cuando estabas haciendo tu investigación o que consideras resaltantes. Pueden ser casos también mediáticos que han salido en algún momento, ¿no? Y que puedan ilustrar estas situaciones de estas barreras que hemos
conversado. Entonces, a través de tu experiencia, ¿no? Dentro de lo que has podido escuchar también a algunas mujeres migrantes. Ujú. Bueno, sobre todo lo que he escuchado más han sido testimonios a la hora de denunciar, por ejemplo, Ajá. cuando han ido mujeres para denunciar por violencia de género a la policía, en este caso, y sin embargo, pues se han sentido atacadas, se han sentido juzgadas, se han sentido prejuzgadas, se han sentido estereotipadas, o sea, se han sentido bastante discriminadas en lo que en ese sentido a manos de la policía, ¿no? Que se supone que es como hablábamos antes, ¿no? Esas Ujú, instituciones que tienen que salvaguardarte y que garantizar tus derechos y sin embargo, pues son las personas que al final están no respetando esos derechos básicos de las personas y que al final pues hacen que muchas mujeres puedan incluso ir marcha atrás y retirar denuncia o no llegar a ponerla básicamente por decir cómo esto no, o sea, al final como que esto no va a tener ningún resultado, ¿no? Voy a ujú. un lugar en el que me están juzgando, voy a otro lugar en el que me siento juzgada, la revictimización, tal. Entonces, eso han sido numerosos casos aquí en España que ha pasado, en los que siempre se ha pensado y se ha juzgado acerca de mujeres que lo están haciendo por el tema de regularidad administrativa, ¿no? Eh, sin creer a la víctima en este sentido. Entonces, ahí hay numerosos casos, por ejemplo, de los que hablar. Y bueno, y del tema que me toca de nuevo, ¿no? Yo mis entrevistas, pues sobre todo estaban dedicadas a mujeres que habían acudido a alguna entidad social en busca de información o apoyo, ¿no? Ya sea de cualquier tipo, ¿no? Pero que hayan ido a hablar con un trabajador o una trabajadora social. Y ahí mismo pasaba eso, o sea, ellas mismas veían esa falta de formación en derechos humanos de los profesionales, de interseccionalidad, de sentirse juzgada directamente, de hablar todo el tiempo como despectivamente acerca de las personas migrantes, ¿no? Y tú dices, bueno, si se supone que los profesionales y las profesionales que debemos de garantizar, ¿no? De acompañar y de garantizar estos derechos que son inherentes a una persona y no los se están llevando a cabo, estamos juzgando, pues es bastante complicado. Entonces es normal que después las mujeres pues sientan consecuencias después bastante negativas, ¿no? De cara a su salud mental bueno, o a creer en lo que es el Estado, el sistema español. Claro, claro que sí. ¿Y cómo afecta esta falta de información también al momento de reclamar los derechos, no? Porque de hecho que si las mujeres están en esta situación de inseguridad, de no saber bien cuáles son sus derechos, esto también va a afectar al momento de solicitarlos. ¿Qué dirías sobre ello? Claro, me parece, eso es primordial, o sea, conocerlo y obviamente desconocido, porque tú llegas a un país y es muy complicado que después de todo lo que abarca, ¿no? El hecho de ser migrante, o sea, de todo lo que es dejar tus orígenes atrás, por así decirlo, y irte a otro lugar nuevo, después de todo eso, ¿no? Todo eso que tienes en la cabeza y tal. Ahora ponte a conocer cuáles son tus derechos, cuál es tal, es bastante complicado. Entonces, pero al final es eso, es primordial, pues si quiere, pues bueno, empezar lo que es la vida en el nuevo país, ¿no? En el país de destino en ese sentido. Ujú. Y bueno, pues como recomendación podría decir en ese sentido que existen, por suerte, y se van realizando más movimientos sociales en los que justamente pues tratan de esto, ¿no? O sea, de las que ya llevan mucho tiempo, las mujeres que ya llevan mucho tiempo a lo mejor, pues ya van más por o unos temas más directos, ¿no? Que les afectan o así, pero sin embargo, si llegan personas, mujeres o hombres en este caso, Ujú. que llegan nuevos a un país de destino, pues gracias a estos movimientos muchas veces, como puede ser eso, esa red de mujeres latinoamericanas o el SEDOA, que es el Servicio Doméstico Activo, jornaleras en lucha, hay muchos movimientos, ¿no? Dependiendo también del ámbito en el que vengas, de los que te pueden informar y asesorar sobre tus derechos, ¿no? Sobre todo cuando tienes alguna duda, cuando quiero ir a algún lado a hacer una documentación que me piden o tal, pues yo creo que son buenos lugares para poder asesorarte ahí. Claro, es importante que se busque esa forma de tener también mayor información, de poder tener los conocimientos básicos para poder hacer respetar los derechos, ¿no? Entonces, eso Ujú, es eso es. importantísimo. Ahora, ¿qué formas de discriminación consideras que puedan ser las más comunes que han pasado en situaciones de mujeres migrantes acá en España? Ujú.
Bueno, pues principalmente yo hablaría del tema género, en este sentido, discriminaciones por motivos de género, por el hecho de ser mujer, básicamente. Eso ya implica mucho, o sea, se van logrando pasos, ¿no? Vamos avanzando un poco, pero sin embargo, hay mucho, sigue existiendo, es una realidad existente en España, entonces partiría de esa base. Ujú. Después, no, o sea, no es una línea como de más importancia, menos importancia, ¿no? Pero que son motivos todos. Después, pues eso hablaría en ese sentido de discriminación por motivos de origen, por el hecho de ser extranjera, pero Ujú. aquí es muy importante porque dentro de España se hace una diferenciación entre Ya. personas extranjeras y personas inmigrantes, ¿no? Como se dice aquí en lo que es la Ujú. población cotidiana de a pie. Y Ya. entonces, para España eso es importante, ¿no? Porque te hablan de personas extranjeras cuando son personas blancas que provienen de Europa, en ese sentido, pero si ahora eres una persona de otro país o que eres una persona racializada o eres una persona, bueno, eso que extranjeras de otros orígenes tal, pero que vienen de unos países que tienen unas ciertas connotaciones negativas en España, ahí es mucho más probable que exista una discriminación y las hay en España. Entonces, esa discriminación por motivo de origen. Eh, y bueno, ya se le pueden ir después también pues sumando otros factores en ese sentido, porque a lo mejor puede ser lo que es la orientación sexual o la identidad de género en el caso, por ejemplo, de las personas trans, o diferentes temas al final bueno, que aunque se hable mucho en España del avance, siguen estando ahí y son las discriminaciones más obvias que son más visibles, creo yo. Claro. En donde es muy importante el empoderamiento, ¿no? El ayudar a que las mujeres en general puedan tener estas herramientas básicas para poder estar más empoderadas y también sobre todo en el caso de las mujeres migrantes, que vuelvo a repetir, están con esta situación de inseguridad, de duda y para ellos es importantísimo también recordar lo valioso que son desde donde han venido también, la importancia de la autoestima, ¿no? Y parte de la autoestima también es la identidad, el que sigan sintiéndose orgullosas de donde provienen, de donde han venido, ¿no? Saber que son únicas en el mundo y pues trabajar estas herramientas básicas de empoderamiento desde la autoestima, desde el liderazgo positivo, en donde es importante darles todas estas estrategias. ¿Qué más recomendarías, Alejandro, para empoderar a más mujeres, sobre todo ya que hablamos en esta situación de mujeres migrantes? Ujú. Pues bueno, justamente se están haciendo proyectos ahora, que uno justamente bastante interesante es el Empowerment Migrant Women, que justamente pues trata de eso, ¿no? De dar como ciertas herramientas. Bueno, aquí hay personas que tienen como diferentes puntos de vista con el concepto de empoderamiento, ¿no? O sea, hasta qué punto es como yo vengo aquí, tengo que empoderarte a ti porque tú no estás empoderada y yo sí, ¿sabes? Como bueno, entonces hay que verlo también como se puede criticar bastante ese término, pero bueno, sí, el proyecto al final trata eso de dar esas herramientas para cómo fomentar o ayudar. En este sentido, sobre todo, está centrado en lo que es la participación política, eh, Ujú. porque, o sea, tiene que haber, hay una infrarrepresentación de mujeres migrantes, siendo una cifra alta en España, y hay una infrarrepresentación en lo que es política, ¿no? Al final, lo personal es político, como se dice, y dentro de la política eh, si no están esos puntos de vista o si no está esa reclamación, ¿no? De derechos de las personas, o sea, en este caso de mujeres migrantes, ¿no? Que son las que lo están viviendo en España, en este sentido, si no están esos puntos de vista dentro de lo que es la política, difícilmente se va a poder seguir avanzando, ¿no? Ujú. Porque no se van a llevar al Congreso, no se van a llevar nuevas leyes que estén mirando tanto por lo que le falta o por lo que buscan, ¿no? Estas personas o lo que han visto como una vulneración de sus derechos aquí en España. Entonces, es de cómo dar herramientas justamente para fomentar esa participación política y que dentro de lo que es la política, ¿no? De aquellas mujeres, pues ya se pueda trabajar más, se pueda reunir a más mujeres, hablar entre ellas y ya llegar a nuevas leyes y tal, que al final abarque a todas. Entonces, eso también me parece bastante importante como recomendación.
Vale. Mm. ¿Consideras que las políticas actuales en España protegen adecuadamente los derechos de las mujeres migrantes? Bueno, pueden estar, o sea, a efectos legales y reales, no. O sea, escritos a lo mejor, pues puede quedar todo muy bonito, ¿no? Lo que son las leyes quedan todas como muy bonitas siempre, teóricamente escritas y habladas, sin embargo, después en la práctica se ve como no. Entonces, hay que tener como en consideración también eso, ¿no? De cómo poder llevar como esas leyes, ¿no? En este caso, estas normativas, de cómo efectuarlas realmente como deberían ser. Al final, Claro. esto es la violencia institucional, Ujú, básicamente. Es como, ¿no? Cómo se impide o se obstaculiza lo que es el ejercicio de los derechos de las personas, en este caso de las mujeres migrantes, ¿no? Cómo se está impidiendo a manos de funcionarios públicos. Entonces, las leyes están ahí, claro, pero después existen unas malas praxis, existen lo que es esa violencia institucional y lo que es la falta de la diligencia de vida, que es un término también bastante importante aquí, ujú. que entonces esa falta, ¿no? Y que al final está impidiendo que realmente el ejercicio de los derechos se vea realmente, o sea, que sea efectivo, ¿no? En España. Claro, claro. Ahora, ¿qué buenas prácticas conoces o servicios sociales, ONGs o otras entidades en donde hayas considerado que sí fomentan esta inclusión de las mujeres migrantes? Ujú. A ver, realmente yo con mi proyecto no encontré mucho, o sea, no encontré mucho positivo. Al final había como, o sea, como una, a ver cómo me explico, como una dicotomía entre lo que estaban diciendo, ¿no? Entre lo que decían las profesionales y lo que decían las mujeres. Es decir, Ajá, aquí, yo en mi caso tuve que entrevistar tanto a profesionales como a mujeres migrantes en ese sentido, ¿no? Para ver claro. si coincidía lo que me estaban diciendo por un lado y por otro, ¿no? Porque nos falta mucho esa crítica, esa autocrítica que se debe hacer desde las profesiones. Y entonces, sin embargo, las profesionales, sobre todo, se ponían la bandera, ¿no? Como de orgullo de lo bien que lo hacemos aquí, porque aquí tal, tal y tal, todo muy, muy bien. Prácticamente todo el mundo me hablaba muy positivo y yo decía, Ujú, bueno, a ver si esto es que me estoy equivocando yo y realmente después mi hipótesis no es verídica. Sin ya, embargo, después llegó la hora de hablar, de encuestar a mujeres migrantes en ese sentido, que habían ajá, acudido a entidades sociales y veíamos que no se correspondía realmente lo que estaban diciendo con un lado, o sea, por un lado y por otro. O sea, entonces aquí es importante también esa autocrítica. Entonces no te puedo hablar tanto realmente de profesionales porque la mayoría suelen hablarte bien de su trabajo, entonces es complicado. Muchos también lo hacen bien, o sea, no, aquí no es todo el mundo, ¿no? Malo y todo el mundo bueno. Muchos también lo hacen bien, pero me parece importante eso. Y, y bueno, ujú, sobre todo a mí me parece, ya no tanto desde servicios sociales como tal, sino los movimientos que te había comentado antes, me ujú. parece que son unos movimientos bastante potentes y que están consiguiendo y reclamando muchos derechos que son suyos propios, ¿no? Gracias a esa unión colectiva, que al final perdona, que se ha quedado ahora. Como al final eso puede ser el movimiento de las Kellys, por ejemplo, ¿no? Que cuando no estaba reconocido el tema del empleo de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ¿no? Ya entró dentro de lo que es la seguridad social aquí en España. O puede ser eso, el servicio doméstico activo, que al final viene a reclamar también lo mismo. O también esa red de Ujú, mujeres latinoamericanas, ¿no? Que vienen a reclamar también derechos que son suyos propios y que no se están llevando a cabo, no se están efectuando aquí en España. claro. Pero, sí, yo creo, pero te diría más, eso, te hablaría más de movimientos sociales realmente como positivos antes que como tantos servicios sociales o entidades. Ya, claro. Y qué importancia es que tienen también los talleres de sensibilización, de grupos de apoyo, ¿no? Que siempre las mujeres en general tengan esta red de contactos que les sirvan también una forma tanto de sentirse escuchadas como también de tener más información sobre sus derechos, sobre qué hacer al respecto y este soporte emocional que digo es importantísimo también, ¿no? Entonces, sí, Ujú. definitivamente hay que seguir Con respecto a eso, promoviendo sí esta es red de cierto que apoyo. conozco que sí se dan buenas praxis y que de verdad miran por eso y hacen talleres en Granada Coge.
La red Acoge, básicamente, pues está en diferentes provincias, ¿no? Y aquí en Granada lo veo un movimiento bastante, bueno, al final he tenido contacto, ¿no?, con lo que es la trabajadora social de allí Ya. y hay varias. Y creo que allí se están haciendo bastante buen reconocimiento con Ujú. eso y se llevan a cabo talleres efectivos para la población. Y se ayuda Bien. también con temas de regularidad administrativa, otros temas así de los que no conocen tanto, ¿no?, con extranjería. Claro, claro que sí, qué buena que se siga promoviendo este tipo de labores que siempre son muy importantes. ¿Qué Ujú. recomendarías, ya Alejandro, se nos fue un poquito el tiempo, para, en este caso, las instituciones, para mejorar la protección de derechos de las mujeres migrantes? ¿Cuál sería tu recomendación así principal para ellos? Y luego también que puedas dar algún mensaje importante sobre transmitir el conocimiento a las mujeres migrantes para que vean lo relevante que es en este sentido. Hay muchas mujeres que puedan estar desconociendo sus derechos y que es importante que sepan cuáles son y que tengan todas estas herramientas. Ujú. Bueno, pues yo creo que habría que, como recomendaciones, pues diría primero que habría que revisar lo que son marcos normativos en ese sentido. Después, esa falta de formación y de sensibilización acerca de lo que son los derechos humanos, vamos a partir de esa base, ¿no? Mm, Después también que desde profesiones como la mía, que no se busque tanto ser como la persona al final salvadora, básicamente, y enfocar las intervenciones únicamente en lo asistencial, en que lo único que le hace falta a una persona es lo inmediato, ¿no? O sea, te hace falta un bono que te doy de comida al mes y adiós, ya se ha solucionado aquí todo, no. Vamos a trabajar desde los derechos que hay, desde una participación activa de la otra persona que está viniendo, desde que sea la otra persona la que al final decida siempre lo que quiere, ¿no?, y lo que necesita. Y sobre todo hablaría de eso, de dar más formaciones en lo que son todo el tema de funcionarios públicos en ese sentido, porque lo privado, pues bueno, puede ser un poco más complicado regularlo a lo mejor, pero también, pero sobre todo en los funcionarios públicos, de dar formaciones acerca de realidades como esta, ¿no? O sea, de ver Ujú. datos, de ver cómo realmente afecta la violencia de género en mayor proporción a lo que son mujeres migrantes en España que mujeres o personas autóctonas. Y entonces esa formación en lo que son derechos humanos, esa formación y empezar a hablar, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que es ese término de la interseccionalidad, de llegar a entenderlo, y no me parece que únicamente sea desde trabajo social o profesiones desde lo social, sino desde todas las profesiones que al final trabajan con personas, ¿no? Entender esto. Y bueno, y sobre todo poner datos sobre la mesa de realidades que están ocurriendo en España y que tienen como temas tabú, como que aquí eso no pasa, que es muy típico hablar de que España no es racista, España no es tal. O sea, vamos a poner realidades sobre la mesa, ¿no? Y dar más voz, sobre todo, que en este caso, ya digo, dar más voz a personas migrantes que realmente lo viven, que en este caso estoy aquí hablando yo, pero sobre todo me gustaría como dar ese mensaje de que me parece que realmente las personas que tienen que hablar son las que viven estas situaciones, ¿no? Y me parece como muy importante que eso, ¿no? Como fomentar también que, que puedan, que participen estas personas y que realmente cuenten y hablen de sus testimonios y tal, porque tienen como esa voz protagonista en lo que es esta Claro, reclamación de derechos. claro que sí. Qué importante es que se empoderen y se animen también a poder expresar de esta situación que les pueda estar ocurriendo, que les pasa, ¿no? Ujú. Que dejen de pronto estos temores, estas inseguridades y que más bien tengan herramientas importantes de un liderazgo positivo, estos temas que ayudan a todos en la sociedad. Hay muchas mujeres que de pronto al escuchar a otra mujer que pasa esta situación se pueda sentir identificada y también se anime a poder expresar y de esa manera se pueda ayudar también. Entonces es muy importante ello. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu aporte tan valioso en el programa. Y Muchas nuevamente te gracias. felicito por estar interesado en este tema, por los trabajos que vienes desarrollando. Luego me comentaste que te interesa también el investigar
desde un tema también que considero fundamental de masculinidades y que luego ojalá se dé otra entrevista sobre ello porque es realmente muy importante esta sensibilización y concientización sobre estos temas. Muchas gracias y bueno, también los invito próximamente a un taller que voy a dar sobre autoestima y liderazgo positivo el día lunes 24 de noviembre, previo a la fecha del 25 de noviembre, que sí es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, para mayor información, ya luego me escriben por inbox para poder darles todas las herramientas y facilidades para que puedan llegar. Es un evento gratuito con la intención nuevamente de empoderar. Y acá se trata de empoderar tanto mujeres como hombres, porque recordemos que la idea es que podamos tener esta igualdad de derechos y oportunidades. Es lo que se busca, ni más ni menos, Mm. igual. Entonces, esta es la idea. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, Muchísimas nos gracias, vemos. Consuelo. Gracias, un abrazo grande y muchas gracias a todos quienes nos están viendo en el programa el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana en un próximo programa. Un abrazo grande.